Uno. Hola a todos, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos y por el interés y la atención de ustedes por estar en esta nueva charla de la ley de I+D. No sé si podemos ver cuánta gente tenemos conectada en este momento. 62 personas, Isabel. Ya, súper bien, excelente. Bueno, me presento, mi nombre es María Isabel Salinas, yo soy directora de promoción y desarrollo de I+D+I de Innova Chile en Corfo. Esta es un área que tiene como función principal justamente dar a conocer, entre otras cosas, los distintos instrumentos y mecanismos de apoyo que hay para poder fomentar e incentivar la innovación y en particular la I+D en las empresas chilenas. Nos interesa mucho que la ley de incentivo tributario se conozca, se maneje, si tiene iniciativas que son innovadoras y que son sofisticadas desde el punto de vista de los desarrollos tecnológicos que hay que llevar a cabo para poder justamente hacer esos desarrollos, se interioricen respecto de este mecanismo, porque efectivamente es un mecanismo súper efectivo, súper favorable para las empresas y que permite sistematizar y estar permanentemente llevando a cabo actividades de investigación y desarrollo. Nosotros el año pasado tuvimos récord histórico en el número de certificaciones en el contexto de la ley de I+D. Para que se hagan una idea, certificamos más de 70.000 millones de pesos en proyectos. Hay de todo tipo, de todo tamaño, pero evidentemente que necesitamos mucho más, necesitamos incentivar que en Chile las empresas sean mucho más intensivas en inversión en investigación y desarrollo, porque eso sin duda representa impactos muy relevantes en términos de mejorar su productividad y su competitividad. Así que bueno, dicho eso, vamos a estar aquí junto a Sergio Pruneda realizando esta actividad. Yo me voy a quedar apoyando a Sergio en contestar las consultas y las dudas que ustedes tengan a través del chat. Y por supuesto también apoyándole una vez terminada la charla para poder seguir aclarando las dudas. Y nada, hacerles la invitación también a un ciclo de talleres formativos de la ley de I+D que vamos a iniciar a partir de marzo y que van a profundizar respecto de cada uno de los temas que vamos a ver ahora. Así que creo que es muy relevante que sigan en el fondo participando de estas actividades para poder ir aclarando las dudas y se vuelvan, ojalá, expertos en la ley de I+D. Muy bienvenidos y los dejo entonces con Sergio Pruneda. Un saludo. Gracias, Isabel. Hola, buenos días, que espero que estén todos muy, pero muy bien. Aquí estamos iniciando, ¿cierto?, esta sesión que tiene por objetivo presentarles un poquito lo que es la ley de I+D, marcar las principales diferencias respecto a los otros instrumentos que tenemos en la Gerencia de Innovación en Innova Chile, y como bien decía Isabel, anunciarles, ¿cierto?, ya formalmente que para este año 2021 tenemos un nuevo calendario de talleres formativos, ciclos de la ley de I+D, que el año pasado lo hicimos con mucho éxito, con una muy buena participación, tanto en asistentes como, digámoslo, en lo que viene después de la charla, ¿cierto? Muchos correos, muchas reuniones, perfiles de orientación que nos llegaron, tuvo una muy buena recepción, muy buenos comentarios y sobre todo opiniones y requerimientos importantísimos en los feedback que nosotros solicitamos. Cada vez que nosotros hacemos talleres hemos tomado en consideración esos comentarios, esos requerimientos que ustedes mismos hicieron para incorporarlos en este nuevo ciclo de talleres que vamos a traerles gratuitamente online este año 2021, tanto la ley de I+D, pero ojo que promoción y desarrollo también tiene otras instancias formativas para transmitirle las conocimientos, las capacidades necesarias para aventurarse en este mundo de la innovación, concursos de formulación de proyectos relacionados con los concursos, subsidios que se van a abrir durante el año. Entonces, aquí en promoción y desarrollo este año 2021 tenemos una cartera bastante interesante, entretenida, de ciclos formativos, así que la invitación es que estén atentos desde ya a ese calendario que vamos a compartir con ustedes.
iniciamos, ¿cierto? Mi nombre es Sergio Pruneda, a lo mejor ustedes ya nos ubican, ¿cierto? Por todos los talleres y las charlas que hemos hecho. Esta es una sesión para dar a conocer en términos generales, ¿cierto? Lo que es la ley de I+D y cuál es la oferta que tiene Innova Chile para este año 2021. En cuanto a sus instrumentos, que por supuesto incluye a la ley de I+D. Un contexto bastante general para poder dar inicio a esta charla es que, bueno, ustedes ya lo saben, Chile pertenece a los países de la OCDE, y bueno, tiene bastantes indicadores que sirven para entender y analizar cómo están las naciones de este grupo de países en ciertos indicadores, y ya, bueno, es sabido, es conocido que lamentablemente Chile aún está al debe en cuanto a la inversión de investigación y desarrollo. Estamos ahí de la medianía de la tabla, como ustedes pueden ver, bastante abajo, por así decirlo. Entonces, eso plantea un escenario que sin duda es un llamado, una invitación a revertir esta situación, porque algunos de ustedes ya lo saben, está muy estudiado, está muy comprobado que entre más los países invierten en sofisticación tecnológica, en investigación y desarrollo, su economía es más saludable, su economía es más competitiva, y las industrias de los diferentes sectores económicos son más productivas. La relación es, digámoslo, proporcional. Entre más inversión en estos aspectos exista, mayor es la productividad y mayor es la competitividad. Entonces, si estamos en un ranking desfavorable en estos momentos respecto a la inversión en investigación y desarrollo, lejos de desanimarnos, nos motiva mucho a dar vuelta a esta situación, a remontar ahí la tabla, entendiendo la importancia que tiene para las empresas y para los sectores económicos de nuestro país invertir en investigación y desarrollo, invertir en tecnología, y tampoco somos ajenos a todos los riesgos y todas las complicaciones y a toda la incertidumbre que este tipo de inversiones tienen. Es por eso que Innova Chile apoya a las empresas y al sector productivo nacional mediante estas herramientas que van a contribuir a una correcta ejecución de este tipo de iniciativas, asumiendo en conjunto el riesgo, ¿cierto? Pero siempre con el norte de hacer que nuestro país sea competitivo y productivo. Bueno, este es el ranking, tenemos que actualizarlo un poco, como les comenté, no estamos en el último lugar, creo que ahora estamos superando a Polonia, y esa sería como la gran variación. Pero el desafío está, tenemos que remontar, y estamos muy motivados por ello, porque como bien decía María Isabel, durante el año 2020, el año de la pandemia, el año del coronavirus, en donde pensamos que el área, el departamento de cada una de las empresas que iba a verse más afectada de invertir en iniciativas nuevas, probablemente podría haber sido el departamento de innovación y el departamento de I+D de cada una de las empresas. Pero para sorpresa, grata sorpresa nuestra, vemos que en el año 2020 se rompió el récord histórico de monto certificado en proyectos vinculados a la ley de I+D. Este récord lo teníamos en el año 2016 con un monto certificado en montos de 76.000 millones 500 ahí y fracción. Y el 2020 nosotros alcanzamos los 76.000 millones, 700 millones y fracción, lo cual nos tiene muy contentos, y lo cual nos hace dar cuenta de que la inquietud y la necesidad de las empresas de querer invertir en este tipo de iniciativas es real, está, es una tendencia que está para quedarse, y por lo tanto más motivación tenemos nosotros de poder seguir contribuyéndoles con estos charlas formativas, con reuniones presenciales, con revisión de portafolios, etcétera, etcétera, para que mantengamos estas cifras y podamos salir de el fondo de la tabla de posiciones. Ahora, dentro de los montos certificados durante el año 2020, muchas fueron
pymes, pequeñas y medianas empresas, lo cual también nos tiene muy contentos porque ahí tenemos evidencia real de que la investigación y desarrollo no es ajena a este tipo de empresas. Uno podría pensar, la investigación y desarrollo vinculada principalmente a grandes empresas que tienen los recursos, tienen un departamento, un área. Bueno, efectivamente también se da ese escenario. Pero las pymes nacionales de distintas regiones de nuestro país se hicieron presentes este año 2020 con sus solicitudes de certificación, lo cual nos tiene muy contentos. Y es esa interacción con las pymes de nuestro país interesadas en la ley de I+D es que lo que nos motiva a seguir haciendo estos ciclos, estas charlas, a continuar juntándonos, reuniéndonos, revisando portafolios de proyectos. Entonces eso nos tiene muy contentos, muy motivados y nos propone una meta muy interesante para este año 2021 que en conjunto con ustedes la vamos a asumir de todas maneras. Ese es el panorama, ese fue el año 2020, 2021 esperamos mantener este ritmo, este nivel, y para eso estamos a su completa disposición en promoción y desarrollo y en general en Innova Chile para cualquier duda, consulta, ayuda que ustedes requieran para conocer un poco más los instrumentos que tiene Innova Chile, porque el ambiente empresarial es competitivo, es dinámico, es rápido. Entonces, entendemos en Innova Chile que hacer los negocios de una manera normal o tradicional funciona hasta cierto punto. Los modelos de negocio más tradicionales no te garantizan actualmente una larga proyección segura y sin traspiés de tu negocio, porque, bueno, los tiempos han cambiado, como alguien podría decir por ahí, es ultra dinámico cómo se mueven los mercados, cómo varía los gustos de los consumidores, sus necesidades, los problemas que ellos tienen, y ante ese dinamismo y ante ese constante cambio que tienen los mercados, es que las empresas tienen que estar a la altura y ser capaces de responder, entendiendo que de repente su modelo de negocio más tradicional no sirve para eventualidades como por ejemplo las que pasamos el año pasado, el 2020, ante la crisis social, la crisis sanitaria y las tendencias que ya venían anteriores al coronavirus, por así decirlo, como la digitalización, distintas crisis económicas y cambio climático, y como dije anteriormente, cambios en la preferencia y en las necesidades de los consumidores, tendencias súper fuertes, súper potentes, como preferir, por ejemplo, productos o procesos que sean amigables con el medio ambiente. También se incluyen dentro de este panorama cambiante y dinámico al cual las empresas tienen que estar a la altura de ese desafío. Entonces, todo este conjunto hace que el ambiente en el mercado sea muy competitivo y sea muy veloz, y por ahí decirlo agresivo también, en el cual si una empresa no es capaz de leer cómo está el entorno, el ecosistema y ser capaz de adaptarse a esos cambios, corre grave riesgo de perder esta pelea que se da en torno a ser más competitivo, a ser más eficiente y a ser más productivo. Tenemos como gratos ejemplos empresas pequeñas que han sido capaces de leer estos cambios y con pequeños cambios disruptivos en metodologías ágiles de implementación, implementando metodologías de innovación y apostando a la sofisticación tecnológica, han podido provocar grandes cambios favorables en los mercados. Así vemos, por ejemplo, que también cambiando nuestras necesidades y cambiando nuestras preferencias, de repente un nuevo producto, un nuevo servicio, nuestras aplicaciones en el celular han hecho de que nuestras tendencias de consumo cambien en la industria hotelera, por ejemplo, en la industria de los transportes, en la industria de los espacios inmobiliarios. Todo ha cambiado y hay empresas que en base a tecnología han sabido responder de manera muy exitosa, ya instaurándose y ya perpetuándose en estas alturas, porque están con las antenitas paradas, por así decirlo, captando siempre las oportunidades, los problemas de la gente, y son capaces de responderlos ágilmente y con tecnología.
buenos ejemplos que queremos replicar, ¿cierto?, en nuestro mercado nacional. Estas empresas entendieron que el cambio, este dinamismo, estas variaciones que existen y tan rápidas y tan de repente radicales, más que algo negativo, es algo positivo. Vieron una oportunidad, ¿cierto?, de poder generar cambios y capitalizar estas oportunidades para transformarlas en valor agregado para estas empresas, capturar el valor. Entonces, la invitación a todas las empresas y a todos ustedes es que ante cambios, ante el dinamismo, ante un panorama tan incierto, cierto como el que vivimos en el 2020 y probablemente sigamos viviendo en el 2021, no bajar los brazos, no desanimarse y entender que estos desafíos involucran una oportunidad de que nuestras empresas puedan capitalizar esos cambios a través de estas metodologías y ser rápidos en la respuesta en implementar soluciones. Soluciones que en Innova Chile entendemos como claves para poder hacer que nuestra economía sea sostenible, inclusiva y más competitiva, y entendiendo que todo esto puede ser muy abrumador para las empresas que recién se aventuran a este mundo. En Innova Chile queremos, y ya lo hacemos, entregamos herramientas para enfrentar estos cambios, implementar metodologías, ver alternativas en cada una de las empresas, apoyando a las empresas que se acercan aquí a Innova Chile, toman contacto con nosotros. Esa es nuestra misión y ese es nuestro espíritu para que sean cada vez más las empresas que puedan capitalizar estas oportunidades y, por el contrario, que se lo lleve la corriente. No, nosotros queremos que tengan éxito, que prosperen, sean competitivos y más productivos. Y para eso, nosotros en Innova Chile, ustedes ya lo saben, tenemos varias herramientas, varios instrumentos que responden a la misión que tenemos. Que esto no es más que volver a Chile, a nuestra querida patria, en un país impulsado por la innovación, sofisticación tecnológica competitiva, entregando, ¿verdad?, herramientas que promuevan la colaboración entre distintos actores del ecosistema, permitan sofisticar, diversificar, digitalizar la matriz productiva de nuestro país, siempre de una manera sostenible, inclusiva y entregando valor agregado, y en Innova Chile teniendo como norte que todo esto es lograble, es conseguible a través de la innovación. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Que entendemos por innovación en Corfo, en Innova Chile? Es esa capacidad de poder detectar una oportunidad, generar una solución para un problema real que se presente en algún mercado, en alguna empresa, y poder formular una solución novedosa que permita también a las empresas capturar valor, ya sea generando nuevos ingresos o generando ahorros para las distintas empresas. Entendemos eso por innovación y también tenemos bien claro de que cuando las empresas se embarcan en este proceso, pasan por una curva de la innovación, ¿cierto? Distintas etapas, y en Innova Chile tenemos distintos productos y distintas herramientas para distintas etapas en las cuales se pueden encontrar las empresas, pasando desde una idea que puede ser producto de que alguien detectó un problema, una oportunidad, un dolor en el mercado, hasta la etapa en que la empresa ya fue capaz de generar un producto tecnológico y ya está en etapas de comercializar ese producto tecnológico. Para todas las etapas que hay entre medio, Innova Chile ha pensado y ha desarrollado este conjunto de herramientas y de apoyos que están a disposición de todos ustedes. En lo que es más tradicional, lo que se conoce más, acá están los instrumentos de apoyo a la innovación que se representan por subsidios y particularmente lo que nos convoca hoy día, la ley de I+D. Ahí vemos las etapas tempranas, hay subsidios como Súmate a Innovar, Conecta, Colabora, Instala Innovación. En etapas intermedias, cuando uno está desarrollando a lo mejor o validando técnicamente una solución, tenemos Innova Región, Crea y Valida, Innova de Alta Tecnología, la ley de I+D, que es lo que nos convoca. Y ya en las etapas cuando ya tenemos el producto desarrollado y la empresa quiere consolidar su industrialización y su comercialización, tenemos el Consolida y Expande. Herramientas para cada una de las etapas, subsidios que responden a
ventanillas de concurso, etapas del año especial que se abren los llamados a las convocatorias, y la ley de I+D, que no es un subsidio, vamos a explicar bien en qué consiste la ley de I+D, que opera todo el año, es un instrumento de ventanilla abierta en la cual las empresas pueden acercarse y solicitar los beneficios que establece la ley, que también los vamos a revisar en esta presentación. Y como oferta anexa, complementaria, Innova Chile entiende que todo este mundo, toda esta aventura de subirse al barco de la innovación y la sofisticación tecnológica implica que las empresas también puedan tener las herramientas para navegar estas aguas de la mejor forma posible, tener las capacidades. En Innova Chile entendemos eso y es por eso que nosotros ya exitosamente llevamos un tiempo entregando cursos para instalar capacidades dentro de las empresas con cursos online, estos mismos talleres que ahora estamos realizando, charlas temáticas y todo está a disposición gratuitamente para las empresas que así lo requieran. Y también para las empresas que ya conforman parte del portafolio de Innova Chile, tenemos una red de vinculación con el ecosistema de innovación, ya que entendemos que la innovación por una sola empresa sola no la puede lograr. Es vital contar e integrarse en una red de apoyo, en una red del ecosistema. Entonces, la integración y la identificación de diferentes partners estratégicos para esas empresas también las tenemos a través del acceso a servicios de apoyo canalizados a través de nuestra dirección de vinculación con nuestros colegas también que son de Innova Chile. Entonces tenemos una serie de herramientas, una serie de instrumentos que apoyan la innovación. Y aquí está lo que yo les decía previamente. En Innova Chile entendemos la innovación como identificar una oportunidad, implementar una solución novedosa y tecnológica con valor agregado. Y aquí la pieza clave es la innovación tecnológica, que la entendemos también nosotros como aquella que tiene complejidades técnicas y existe una alta probabilidad de fallo en el desarrollo y en la obtención del producto final. Vamos a ver que la innovación tecnológica también tiene unas características que pueden ser útiles para su identificación dentro de los proyectos que pueden tener en el portafolio empresarial. Por ejemplo, un proyecto de innovación tecnológica tiene alguna de estas características, tiene complejidades en su obtención, no es evidente o hay un riesgo en que no pueda obtener el resultado final que yo me estoy proponiendo. También hay probabilidad del fracaso, una probabilidad de error o falla en este tipo de proyectos. El resultado final no es evidente, entonces hay una probabilidad de que yo me planteé obtener un objetivo, un resultado final, y a pesar de que yo pueda tener todas las variables controladas, puede que no lo obtenga. Ese es el riesgo, la incertidumbre que tiene este tipo de proyectos de innovación tecnológica y por el motivo por los cual muchas empresas no se animan a hacerla. Hay variables de riesgo en el proyecto, pero siempre están planteados para incrementar el valor y un desarrollo integral dentro de la empresa. Innovación tecnológica es la pieza clave de los proyectos de Innova Chile. Son esta clase de proyectos la que nosotros apoyamos. Entendemos por innovación, ¿cierto?, la implementación de una solución tecnológica novedosa que permita capturar valor ante un problema, un dolor real del mercado, ya sea de la misma empresa, de mis clientes, de mis consumidores, etc. Y nosotros en Innova Chile entendemos que para obtener esa solución novedosa y tecnológica existen muchos caminos. Transferencia de tecnología, empaquetamiento de tecnologías, prospecciones tecnológicas, etcétera, etcétera. Y entendemos y sabemos que uno de los caminos por los cuales la empresa puede llegar a obtener esa solución tecnológica novedosa que le va a permitir capturar valor es la investigación y desarrollo. Es por eso que algunos subsidios de Innova Chile tienen como fin apoyar este tipo de iniciativas, en lo que corresponde a subsidio. Pero principalmente el apoyo para la realización de actividades de investigación y desarrollo están contenidas en la ley de incentivo tributario a la investigación y desarrollo. Es la herramienta principal para el apoyo
de este tipo de iniciativas y de este tipo de inversiones. Entendiendo la importancia que tiene la investigación y desarrollo, la ley se presenta como un derecho que tienen todas las empresas que hacen investigación y desarrollo a obtener beneficios tributarios. Ahí sale un monto en esta diapositiva que estamos presentando y que va a estar a disposición de ustedes, respondiendo a la encuesta de satisfacción, evidentemente que mencionó Isabel en un principio. Vamos a hacer doble clic para entender cuál es el beneficio que establece esta ley y que es un derecho a aplicar a toda empresa que esté realizando investigación y desarrollo. Vamos avanzando, entendiendo que la ley tiene como por objetivo mejorar las capacidades competitivas de la empresa chilena a través de este incentivo para las empresas que invierten en investigación y desarrollo. La aplicación de este beneficio que establece la ley y que vamos a revisar un poquito más adelante está administrada por Innova Chile en Corfo y opera bajo la lógica de certificación de proyectos o de contratos de investigación y desarrollo. Vamos a explicarlo bien brevemente en lo que viene a continuación. Vamos a ver cuál es el rol de Corfo en todo esto. Nosotros ya dijimos que Corfo es la entidad que certifica y que administra la ley de I+D en nuestro país. Para poder certificar y otorgarle a una empresa que está realizando investigación y desarrollo los beneficios que establece la ley, se ingresan solicitudes a Innova Chile Corfo a través de un sistema que ya voy a explicar. Una vez que ingresan estas solicitudes, el rol de Corfo es ver si cumple con los criterios necesarios que pide la ley para poder otorgar el beneficio tributario. ¿Qué son estas cosas que evalúa Corfo y cuál es el rol en definitiva de nuestra institución? Es evaluar y dar por cumplido 3 pilares fundamentales para que un proyecto pueda certificarse y pueda obtener estos beneficios. El primer pilar que verifica Corfo es que todas las iniciativas que ingresen y que se vayan a certificar tengan como objetivo realizar actividades y proyectos de investigación y desarrollo. Es decir, que tengan un componente de I+D dentro del proyecto. Y esto es importante, lo vamos a ver más adelante, no confundir la I de la sigla de I+D con innovación, sino que es investigación. No confundirlo con innovación, sino que es investigación. Que los proyectos, en primer lugar, tengan este componente de I+D. En segundo lugar, verificar que la estructura presupuestaria del proyecto, de la inversión que representa la ejecución de ese proyecto, sea consistente con las metodologías y las actividades que se van a llevar a cabo. Algo que puede parecer muy lógico. Todo proyecto tiene una carta de navegación, una carta de actividades que simboliza un gasto, una inversión. Ese gasto y esa inversión tiene que ser consistente con lo que se está presentando metodológicamente. Y el tercer pilar que verifica Corfo que se cumpla para otorgar estos beneficios es que la empresa tenga las capacidades, tanto en recursos humanos, infraestructura y equipamiento, para poder ejecutar las actividades que dice que va a ejecutar según esta carta de navegación y en su metodología. Es decir, que tenga al profesional que pueda investigar, que tenga el laboratorio para poder desarrollar. Todo eso se evalúa, que la empresa lo disponga de alguna forma, puede ser propio o subcontratado, pero que lo tenga, que lo disponga para poder ejecutar su proyecto. Entonces, Corfo, evaluando estos 3 pilares, el componente de I+D, el presupuesto y las capacidades, puede dar por certificado un proyecto y una vez certificado, se otorgan los beneficios que establece la ley, que en qué consisten. Ustedes podrían estarse preguntando muy válidamente. Ya hablamos que los beneficios que establece la ley, que es un derecho para todas las empresas que hacen proyectos y actividades de investigación y desarrollo, se reflejan en beneficios tributarios, que ascienden hasta un 52,55% sobre el monto invertido en un proyecto de investigación y desarrollo. ¿Qué significa todo esto? Porque todavía esto es muy ambiguo. Si le hacemos doble clic, entendemos que los beneficios se descomponen en 2 partes. Primero, el 35% del presupuesto que yo voy a invertir en un proyecto de investigación y desarrollo, ese 35% se reconoce como un crédito tributario contra el impuesto que la empresa tiene que pagar en primera categoría. Entonces, si yo estoy invirtiendo 100 millones de pesos para la ejecución de un proyecto de investigación y desarrollo,
35 millones de pesos se reconocen como un crédito tributario contra el impuesto a la primera categoría, automáticamente adjudicándose los beneficios de la ley de I+D, pasando por esta evaluación de Corfo que revisa esos 3 pilares que yo les mencioné. Y el 65% restante de ese presupuesto es considerado como un gasto necesario para producir la renta. Es decir, los 65 millones restantes de mis 100 millones son considerados sí o sí siempre como un gasto necesario para producir la renta, lo cual impacta en la utilidad antes de impuestos y también impacta en los impuestos que una empresa tiene que pagar anualmente. Vamos a verlo con un ejemplo numérico para que quede un poco más claro el beneficio. Si yo tengo en mi empresa que actualmente estoy ejecutando un proyecto de investigación y desarrollo de 100 millones de pesos, pero yo no estoy aplicando los beneficios de la ley porque la desconozco, ¿cierto? ¿Cuál va a ser mi panorama tributario anual? Tengo que ingresar mis costos operacionales, que en este caso con datos ficticios son 750 millones de pesos, y también ingreso mis costos operacionales en mi balance para poder calcular mi utilidad antes de impuestos. En este ejemplo tenemos 750 millones como ingresos, 380 millones como costos operacionales, y así obtengo mi utilidad antes de impuesto de 370 millones de pesos. Sobre esa utilidad antes de impuesto, yo calculo mi impuesto a la renta a pagar con un porcentaje, acá el 27%, obteniendo como resultado final que el impuesto anual que yo voy a tener que cancelar son 99.900.000 pesos. Ese es el impuesto que yo voy a tener que pagar como empresa. Ahora, ¿cuál es el panorama? Con el mismo proyecto de 100 millones de pesos, pero esta vez aplicando los beneficios de la ley de I+D. Tengo mis mismos ingresos operacionales, tengo mis mismos costos, pero ahora como tengo un proyecto certificado bajo la ley de I+D que reconoce estos 100 millones de pesos de inversión, el panorama cambia radicalmente porque primero tengo que considerar en mi utilidad de impuestos los gastos necesarios para producir la renta, que son gastos aceptados en investigación y desarrollo. Y recuérdenlo, eso significaba el 65% de mi inversión en I+D. Para este ejemplo, 65 millones de pesos se considerarían para calcular la utilidad antes de impuestos. Ya vemos que esto bajó de 370 millones de pesos en la diapositiva anterior, ahora a 305 millones de pesos. Ya hay una reducción importante por el concepto de la ley de I+D. Porque ahora, calculando el impuesto que yo tengo que pagar con el 27% del impuesto a la renta, ya tengo que son 82.350.000 pesos lo que las empresas tendrían que cancelar, versus los 99 millones que veíamos en la diapositiva anterior. Ya hay un ahorro, ya hay una reducción. Pero, además, a este monto que tenemos que cancelar como impuesto, tenemos que restarle, tenemos que aplicar el crédito tributario directo, que recuérdenlo, era el 35% de mi monto invertido en investigación y desarrollo, que en este ejemplo son 35 millones de pesos. Entonces, tenemos que al final del día, la empresa tendría que cancelar impuestos equivalentes a 47.350.000 pesos. Lo que significa que versus el panorama inicial de los 99 millones y fracción a los 47 millones y fracción, la empresa en este ejercicio se ahorró en impuestos 52.550.000 pesos, lo que equivale al beneficio que nosotros inicialmente hablábamos y que ahora puede hacer sentido del 52,55%. Ese es el beneficio que establece la ley sobre los montos invertidos efectivamente por una empresa por concepto de proyectos de I+D, son los beneficios que se van a calcular y se van a aplicar para que al final del día la empresa ahorre en impuestos y ese monto que se ahorra, el espíritu de la ley es que se reinvierta en más proyectos de innovación y por supuesto, y con mayor énfasis, en más proyectos de investigación y desarrollo, potenciando, ¿por qué no?, un departamento de investigación y desarrollo en las empresas nacionales.
Ahí están los indicadores. ¿Qué tipo de gasto se certifica? ¿Cómo yo identifico un gasto que puedo incluir en este monto total que se va a certificar en la ley de I+D? Es muy sencillo. Todos los gastos nosotros los reconocemos como los desembolsos o las inversiones que estén directamente relacionadas con la ejecución de actividades de investigación y desarrollo en el proyecto. Los reconocemos en dos grandes conjuntos. Primero están los gastos corrientes de un presupuesto. Estos están compuestos por los gastos en recursos humanos que yo quiero certificar, que voy a emplear en mi proyecto, que pueden ser nuevos o preexistentes dentro de la empresa. También está conformado por los gastos directos que yo voy a tener, reconociendo estos gastos directos como la compra de materiales fungibles, viáticos, traslados y otros ítems relacionados. Gastos directos. Gastos asociados a protección intelectual de resultados de estas iniciativas. Si una empresa quiere patentar o aplicar otra estrategia de protección intelectual a los resultados de este proyecto de I+D, esos gastos también se pueden considerar y se pueden certificar dentro de este monto invertido. Subcontratos. Si yo no tengo capacidades o tiempo o ni siquiera, por decirlo, no hay valor agregado en que yo tenga que montar un laboratorio para hacer un análisis muy pequeño que es vital dentro de mi proyecto, pero en vez de hacer eso yo prefiero subcontratar a una empresa que sí me puede hacer esa actividad. Ese subcontrato, ese monto del contrato también se puede certificar dentro del presupuesto que va a obtener los beneficios de la ley. Los arriendos de bienes o inmuebles que sean necesarios para realizar alguna actividad en el proyecto también se pueden incluir dentro del monto a certificar. Y finalmente los servicios básicos asociados al proyecto, gasto de luz, agua, gas, que sea necesario para realizar las actividades de I+D, también se puede certificar dentro de este conjunto de gastos corrientes. Y el segundo conjunto de gastos que me va a dar este gran total de presupuesto son los gastos asociados a inversiones en activos fijos que están sujetos a depreciación. Tanto infraestructura como equipamiento que sea necesario para realizar mi proyecto de I+D es certificable solamente las cuotas de depreciación que yo voy a utilizar en el contexto de mi proyecto. Por ejemplo, si yo tengo un bien que se deprecia en 10 años, pero mi proyecto dura 2, solamente al presupuesto voy a cargar 2 cuotas de depreciación para que conforme parte de mi presupuesto a certificar. Eso son los gastos reconocidos por la ley de I+D para poder certificarse en el contexto de un proyecto. Ahora, lo más importante es que el proyecto cumpla estos 3 pilares que yo inicialmente les dije. Lo de las capacidades y del presupuesto son fáciles de abordar, pero lo que más complejidad tiene en este tipo de iniciativa y por donde más complejidades tiene la gente poder reconocer si un proyecto puede beneficiarse de esta ley o no, es por el componente de investigación y desarrollo. Ya dije que es distinto a innovación. Innovación es a través de un problema, una oportunidad, desarrollar una solución novedosa, tecnológica que permita capturar valor. La obtención de esa solución novedosa y tecnológica, les dije que se podía obtener por varios caminos. La investigación y desarrollo es uno de esos caminos, existiendo muchos más. Pero para que el proyecto se acoja a la ley de I+D, el camino debe ser investigación y desarrollo. Ahora, ¿qué entendemos por estos conceptos? La investigación la entendemos como la generación de nuevo conocimiento mediante la ejecución de trabajos experimentales o teóricos enmarcados en el contexto de un proyecto, ¿cierto? Y desarrollo experimental, nosotros lo entendemos como la creación de nuevos o mejorados materiales, productos o servicios que utilicen conocimientos generados en instancias y proyectos de investigación o que ya estén disponibles en el estado del conocimiento. Todas estas definiciones están contenidas en la ley de I+D, que es descargable a través de nuestra web, ahí en corfo.cl, para que ahonden un poco más en esas definiciones. Pero el pilar fundamental de la I+D es la generación de nuevo conocimiento para poder generar nuevos y mejorados productos. Y lo entendemos así. En el contexto del mundo de lo conocido ya existen productos, servicios, conocimientos como papers, publicaciones científicas que conforman todo este mundo de lo conocido. Cuando una empresa quiere
generar un nuevo producto que se diferencie de lo ya establecido, de lo ya conocido, por lo general las empresas buscan atributos o características diferenciadoras para que mi nuevo producto destaque. Que tenga menor costo, tenga mayor resistencia, necesite menor mantención, se pueda automatizar, etcétera, etcétera, tenga menor impacto ambiental. Entonces, la empresa cuando se fija el desarrollo de una nueva solución tecnológica, busca por lo general tener estas características diferenciadoras. Pero obtener tales características diferenciadoras no es evidente y no es fácil porque, por ejemplo, para poder tener un producto de menor costo, tal vez la empresa piensa que eso se va a obtener mediante el reemplazo de materiales. Pero dentro del mundo de lo conocido no está descrito cómo esos materiales se comportan en conjunto. Por lo tanto, se entiende que para poder lograr esa combinación de materiales que me va a otorgar un menor costo de mi producto, yo me voy a ver enfrentado como empresa ante desafíos científicos o tecnológicos, que son complicaciones, interrogantes, cosas que me va a costar obtener desde el punto de vista tecnológico y que se van a poder validar como resultados fiables y confiables a través de la implementación de una metodología en la cual yo voy a validar mis supuestos tecnológicos mediante el desarrollo de pruebas, estudios, experimentos y validaciones. A priori, cuando yo estoy en el punto cero de mi proyecto y veo que tengo que hacer todas estas pruebas y validaciones, yo no sé qué resultado final voy a obtener porque, lo repito, lo que estoy haciendo no está descrito en el mundo de lo conocido. Por lo tanto, todo esto de la I+D se desenvuelve en el mundo de lo desconocido y ahí está el tema de la alta incertidumbre que tiene este tipo de proyectos. Obviamente, hay que hacer sí o sí este tipo de iniciativa, hay que hacer sí o sí este tipo de proyectos. Por ejemplo, no tendríamos nuevos fármacos, no tendríamos la vacuna del coronavirus si es que no se hubiera invertido en investigación y desarrollo. Ya teniendo el desarrollo de estas validaciones y estos experimentos, ya tengo un resultado final que puede ser que satisfaga mis aspiraciones iniciales o puede ser que no las satisfaga, pero ya tengo el resultado final. Si es favorable, que ojalá así sea y que todos están apostando por eso, un resultado final es transferible al mundo de lo conocido y ahí se completa el círculo de la generación de nuevo conocimiento que va a estar a disposición de mis clientes finales, de mi empresa, de mis operaciones internas, etcétera, etcétera. Eso es el I+D y los proyectos que se certifican bajo la ley de I+D tienen que tener este componente. Es vital y muy, muy importante. Ahora, las principales características de la ley de I+D para ir conociendo un poco más el instrumento de forma rápida están aquí resumidas en esta lámina. Vamos a revisarlo bien rápidamente uno por uno. Para que un proyecto se pueda certificar bajo la ley de I+D, aparte de tener un presupuesto coherente, capacidades y este componente de I+D que es la pieza angular y la pieza clave, los proyectos deben tener ciertas características, por ejemplo, que el monto mínimo del proyecto que se vaya a certificar sea de 100 unidades tributarias mensuales en mi inversión. Ayer lo estaba revisando, tengo que actualizar este dato urgentemente porque la UTM hoy en febrero está en 51.000 pesos y fracción. Por lo tanto, si yo quiero certificar mi proyecto, debo tener claro que el presupuesto mínimo que este debe tener debe de ser de 5.100.000 pesos y fracción. De ahí para arriba, todos los proyectos se pueden certificar no existiendo un tope presupuestario para aquello. Pero sí existe un tope para el crédito tributario anual, el tope máximo al cual una empresa puede aspirar de este crédito del 35%. Y este límite es de las 15.000 unidades tributarias mensuales. Para llegar a este tope, la empresa debe haber invertido anualmente en 12 meses un monto en proyecto de 2.000 millones de pesos y fracción. Nosotros al día de hoy no hemos certificado un proyecto que esté invirtiendo en investigación y desarrollo en el lapso de 12 meses un monto semejante a este. Sí, nosotros en Innova Chile hemos certificado proyectos por estos montos y bastante similares, pero ejecutados en más de 3 años, en 4 años, por ejemplo.
pero ese es el tope máximo de crédito tributario al cual las empresas pueden aspirar con este beneficio. Y para poder lograrlo, deben haber invertido en 12 meses la cifra de 2.000 millones y fracción en actividades de I+D. Los proyectos que soliciten la certificación a la ley de I+D pueden desarrollarse de manera asociativa. Eso quiere decir de que 2 o más empresas se pueden juntar, pueden hacer y asumir en conjunto los desafíos de un proyecto de investigación y desarrollo, invirtiendo en conjunto para el desarrollo de una misma iniciativa. Puede desarrollarse de manera individual, una empresa solita, por supuesto que sí, pero si se buscan asociar con algún socio, con alguna empresa que esté en lo mismo y que quiera invertir con ustedes, también se puede hacer mediante esta asociatividad. Y los beneficios de la ley de I+D van a ir de manera proporcional, según lo establece la ley, por sobre las inversiones que cada uno de los asociados coloque para la ejecución del proyecto. La ley de I+D es compatible con subsidios públicos de cualquier institución pública, Corfo, ANID, FIA, Cercotec. Lo importante es que son 2 cosas. Todos estos proyectos, aquí en la lámina veo, colocamos los subsidios que tiene Innova Chile, pero también puede ser otros subsidios dentro de la misma Corfo, como ya les mencioné, en otras instituciones públicas, y lo importante son 2 puntos. Para poder adjudicarse los beneficios de la ley de I+D, el subsidio en cuestión y el proyecto en cuestión tiene que tener este componente de investigación y desarrollo que yo les mencionaba anteriormente. O sea, en el proyecto subsidiado se deben realizar actividades de investigación y desarrollo. Y punto 2, lo más importante, lo que la empresa va a solicitar certificar va a corresponder solamente a las inversiones que efectúa la misma empresa. El beneficio de la ley de I+D no aplica sobre los montos que me otorga ese subsidio que yo estoy utilizando. Es decir, no se puede obtener un doble beneficio por sobre estos dineros que recibo producto del instrumento que yo me adjudiqué, sino que simplemente los montos que provienen de mí mismo como empresa, el copago que yo como empresa me comprometo para la ejecución del proyecto. Si una empresa es nueva o se encuentra en situación de pérdida, en cualquiera de las situaciones que no le permita generar impuestos suficientes contra el cual aplicar el beneficio tributario, se puede guardar este beneficio para ejercicios siguientes. Pensado especialmente para empresas que se pueden encontrar lamentablemente en situación de pérdida o para empresas que recién se están formando, startups de base tecnológica que requieran el beneficio, lo pueden obtener, lo pueden guardar y lo pueden aplicar cuando ellos tengan el suficiente flujo para poder aplicar este beneficio. Algo bastante relevante es que para poder solicitar esta certificación de la ley de I+D, los proyectos deben pagar un arancel de postulación que está establecido por la ley y que va a variar de acuerdo al monto total del proyecto. Está establecido en la ley con una tabla que aquí a continuación vemos que puede abrumar a muchos, pero lo importante es que el arancel varía desde las 10 UTM a las 30 UTM, dependiendo del monto de inversión que ustedes posean. Si alguien se interesa en averiguar cuánto yo teóricamente tendría que cancelar como arancel de postulación con un proyecto que yo actualmente tengo, se pueden contactar con nosotros y nosotros le podemos hacer llegar la calculadora de este famoso arancel. Pero sí tienen que pagar un arancel de postulación. Y existen 2 maneras de poder solicitar el beneficio. Primero, a través de una manifestación de intención. Que lo que pasa es que muchas empresas pueden ahora, ya hoy día, estar ejecutando un proyecto de investigación y desarrollo y quieren aplicar los beneficios sobre los montos que yo estoy invirtiendo. Pero los beneficios se van a aplicar desde el momento en que yo solicito acogerme a la ley de I+D. Si yo conozco hoy día la ley de I+D, voy a ver que va a pasar un tiempo, tal vez 1 o 2 meses, para que yo complete los formularios de solicitud formales, me reúna con un ejecutivo Corfo, pero en esos 2 meses que me va a tomar esas tareas, yo voy a estar invirtiendo montos que quiero que se certifiquen. En ese escenario, la alternativa que se abre, una modalidad excepcional, es la manifestación de acogerse a la ley de I+D, que es simplemente una banderita que ustedes como empresa levantan, que notifica a Corfo
que a partir de esa fecha en particular ustedes van a empezar a realizar gastos asociados a investigación y desarrollo que van a querer solicitar certificar en el futuro. Por ejemplo, acá en la gráfica vemos que yo el 1 de noviembre del 2020 puedo ingresar al sistema online de Corfo, hacer mi manifestación de intención, lo cual me va a permitir reconocer gastos que van a poder ser certificados en el futuro de hasta 30 días retroactivo a la fecha en que yo hago el trámite online. Es decir, si yo hago mi trámite online el 1 de noviembre del 2020, puedo empezar a reconocer gastos desde el 1 de octubre del 2020. Todos esos gastos de ahí en adelante van a poder certificarse en el futuro cuando la empresa solicite formalmente acogerse a la ley de I+D. ¿Cuánto tiempo en el futuro? Esto no es infinito, es limitado, ¿cierto? La ley establece un plazo máximo de hasta 18 meses para que la empresa pueda solicitar la certificación formal bajo la ley de I+D de los montos que nos avisó. Entonces, en este ejemplo, en teoría, si el aviso se hizo el 1 de noviembre, tendría plazo hasta el 1 de mayo del 2022 para poder solicitar formalmente la certificación de su proyecto y de los montos asociados a él. La gracia con este aviso de intención es que en el intertanto de estos 18 meses, la empresa va a poder obtener la certificación de todos los gastos retroactivos desde esa fecha de solicitud de certificación hasta el momento en que se realizó el aviso de intención y, por supuesto, desde la fecha de solicitud de certificación en adelante hasta cuando la carta GAN de proyecto finalice. Eso es el aviso de intenciones. Simplemente levantar implica levantar una banderita que nos señala que a partir de una fecha determinada la empresa va a empezar a hacer gastos que en un futuro va a querer certificar. ¿Cuántas solicitudes de manifestación de intención se pueden ingresar en el transcurso de un año? Las que la empresa estime conveniente, no hay tope, no hay límite, siempre y cuando responda a un portafolio de investigación y desarrollo en la empresa. ¿Tiene algún costo esta manifestación de intención? Ninguno, es absolutamente gratuito. No significa que ya están certificados, sino que es un aviso, recuérdenlo, de que en una fecha determinada se van a empezar a realizar gastos que se van a solicitar certificar y se realiza totalmente online en www.corfo.cl en la sección incentivo tributario. Y está, por supuesto, la solicitud a través de una postulación tradicional que es bastante similar a la solicitud de, al ingreso de solicitudes como las de subsidio, en la cual la empresa ingresa una solicitud de certificación mediante distintos formularios técnicos y presupuestarios, los cuales Innova Chile va a evaluar de acuerdo a sus criterios para establecer si un proyecto es certificable o no, si cumple estos tres pilares que yo les mencioné inicialmente. Componente de I+D, presupuesto y capacidades. ¿Qué es lo que implica? Ingresar una solicitud para que el sistema Corfo lo evalúe en un plazo máximo establecido por ley de 180 días. Pero en la práctica vemos que eso es un tiempo digamos que al cual no llegamos afortunadamente, es menor el tiempo de respuesta en nuestras certificaciones. ¿Cuánto se pueden ingresar a través de un año? Lo mismo que la manifestación de intención, los que estime conveniente la empresa de acuerdo a su portafolio de proyectos de I+D. ¿Tiene algún costo asociado? Sí, esto tiene un costo asociado, el pago del arancel que hablamos anteriormente. ¿Y significa que ya estoy certificado? No significa que yo estoy solicitando que me certifiquen, y esa solicitud lleva implícita una evaluación por parte de los ejecutivos Corfo. ¿Dónde se realiza? En www.corfo.cl, la sección de incentivo tributario. Una vez que se ingresa la solicitud, esta se evalúa, ¿cierto?, en los plazos que yo ya les comenté, y el resultado es que un proyecto se puede certificar cumpliendo los tres requisitos que yo les mencioné. Una vez certificado, la empresa puede aplicar los beneficios tributarios sobre el monto de presupuesto de proyecto y también ingresa a un proceso de acompañamiento técnico y financiero a cargo del área de portafolio de proyectos de nuestra gerencia, en donde se entrega un programa de seguimiento financiero de proyecto certificado, un programa de seguimiento técnico y todas las indicaciones de los procesos de rendición financiera, de fiscalización en terreno, acompañamiento, se
pactan con esta área de trabajo que tenemos en Innova Chile para que la ejecución presupuestaria y metodológica técnica del proyecto esté de acuerdo a lo que originalmente se certificó. Todo contacto es directamente con nosotros en Corfo. La empresa nunca tiene contacto directo con el Servicio de Impuestos Internos. Y si tengo un proyecto certificado, pero en el transcurso de su ejecución sufrí alguna modificación, cambio de profesionales, mayor presupuesto asignado, repetición de actividades que me alargan mi carta GAN de actividades, todo eso se puede solicitar ajustar mediante una modificación de proyecto que se efectúa durante este proceso de acompañamiento que está a cargo de esta área que yo les mencioné. La idea es que los proyectos se ejecuten, tengan éxito y puedan aplicar los beneficios que establece la ley. Y finalmente, para poder ejemplificar algunos casos de ejemplo que nosotros hemos tenido en la ley de I+D, tenemos, por ejemplo, el caso del proyecto Living Park, ejecutado por la empresa comercial Itaúe, más conocida como Fantasilandia. Y uno podría decir, Fantasilandia, ¿qué I+D puede haber realizado? Si tienen el barco pirata, tienen Tagadá, tienen qué sé yo. Ellos hicieron I+D y I+D de una muy buena factura. Ellos lograron desarrollar un sistema para capturar, centralizar y procesar información de distintas variables del parque para poder disponibilizarla a los usuarios del parque para que ellos puedan optimizar su tiempo en las instalaciones y así poder subirse, por ejemplo, a más atracciones en la misma cantidad de tiempo, mandando a sus dispositivos móviles a través de una aplicación el tiempo de espera en determinados juegos, a cuánto está la fila de una determinada atracción. Ellos desarrollaron todo el software, todo el algoritmo, todo el sistema de captura de información en un ambiente de alta complejidad de captura de estos sonidos, o sea, de esta información y de transmisión de estos datos de manera inalámbrica. Lograron desarrollar eso y pudieron implementar este proyecto con muy buenos resultados que incluso se están internacionalizando. Ese es el caso de Fantasilandia y también tenemos el caso de éxito de una pyme que es Agrícola Fungi, que ellos llevaron a cabo el proyecto Desarrollo de Cultivos de Nuevos Hongos Comestibles. Ellos desarrollaron e implementaron todos los protocolos que tienen que ver con el cultivo y manejo productivo de hongos altamente cotizados en el mercado gastronómico, pero que eran exóticos para nuestra realidad nacional. Entonces, todos estos protocolos de cultivo, manejos sanitarios, los tipos de sustrato, la forma cómo producir y el manejo en post cosecha de estas variedades no estaba disponible, no estaba descrita, no estaba adaptada para nuestra realidad productiva nacional. Ellos a través de este proyecto lograron desarrollar todo eso con muy buenos resultados y llegando, ¿cierto?, al objetivo final, que es comercializar este tipo de productos de una muy buena calidad, muy buena palatabilidad, muy buen sabor y sobre todo con una vida post cosecha aceptable para el mercado nacional e internacional. Casos de ejemplo exitoso y que acercan un poco más la realidad de los proyectos de investigación y desarrollo a todo tipo de empresas de todo el rubro con todas las tecnologías que ustedes pueden imaginarse. Entonces, la invitación es que se interioricen con la ley de I+D. Si tienen algún portafolio interesante, podemos evaluarlo, podemos revisarlo y entendemos que esto fue una pincelada muy macro y muy general de todo lo que involucra la ley de investigación y desarrollo. Deben tener muchas dudas y muchas consultas en estos momentos. Es por eso que nosotros tenemos las instancias de las reuniones, los perfiles de orientación, ahí utilizamos las tecnologías para poder reunirnos con las empresas en estos tiempos de pandemia, para poder revisar sus inquietudes, sus dudas y sus proyectos. También lo hacemos. Y también tenemos estas instancias de los ciclos formativos de la ley de I+D que se enmarca en este contexto de la oferta que tiene Innova Chile para poder disponibilizar y poder generar las capacidades dentro de las empresas para que puedan llevar a cabo este tipo de proyectos de manera exitosa. Lo hicimos el 2020 con muy buenos resultados, con muy buena asistencia y muy buen feedback por parte de los asistentes, feedback que hemos tomado y que hemos canalizado en una versión 2.0 de este ciclo de talleres, que
en su primer ciclo anual del 2021 tiene estas fechas. A partir del 2 de marzo del 2021 partimos con los temas desde cómo puede mejorar mi empresa con investigación y desarrollo, cómo acceder al beneficio, la formulación de los proyectos de la ley de I+D y los procesos de evaluación y acompañamiento técnico y financiero. En un ciclo de 4 talleres que se hacen totalmente gratuitos y a través de la plataforma que estamos utilizando en estos minutos, llevamos a cabo este ciclo de talleres. Y adicionalmente también hemos incluido en nuestro calendario de actividades ciclos de talleres prácticos, algo que muchos comentaron que hacía falta ejemplos concretos de todo eso. Vamos a tener un ciclo de talleres que van a realizarse a partir del 30 de marzo, inmediatamente después del ciclo de talleres formativos, que tiene como por objetivo acercar un poco más con ejemplos prácticos todo este contexto de la ley de I+D, con el primer taller que es reconociendo el I+D en mi portafolio de proyectos, conociendo los formularios técnicos, conociendo los formularios presupuestarios y conociendo casos de éxito de la ley de I+D. En un calendario que está ahí y que parte a partir del 30 de marzo de este año, y el link de inscripción para estos talleres prontamente va a estar disponible, tanto así de que nosotros se lo vamos a disponibilizar a cada uno de ustedes respondiendo la encuesta que ya se está compartiendo en el chat de esta transmisión. Le vamos a enviar esta presentación y el link de inscripción a los talleres de la ley de I+D, que ahora tienen la parte como teórica y también tienen la parte práctica, que creo que va a estar muy interesante y muy útil para todos ustedes que se interesan en la ley de I+D. Eso fue la presentación. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas y respuestas y todas las inquietudes más específicas y más particulares a los correos de contacto innovación@corfo.cl, info incentivotributario@corfo.cl, y también está mi correo personal ahí en esta slide. Si ustedes quieren contactarse directamente conmigo, no hay ningún problema. Felices, agendamos reuniones, revisamos portafolios, lo que ustedes necesiten. Eso por mi parte. Isabel, no sé si hay alguna pregunta en el chat que amerite comentarla aquí en el taller. Sergio, Isabel se tuvo que ir en medio de la presentación porque le topaba el horario con otra reunión. Así que yo tengo acá en el chat algunas preguntas y te las voy a hacer, ¿te parece? Me parece súper bien. Muchas gracias, Andrés. Vale, entonces vamos con la primera. ¿Cuáles son los instrumentos del Renuévate? El Renuévate. Bueno, esos son los instrumentos que están, digámoslo, en la primera curva, en la primera etapa de esta curva de innovación que tienen las empresas cuando quieren hacer y desarrollar proyectos de innovación. Son instrumentos que están conscientes de que en esas etapas las empresas pueden partir de la necesidad de establecer un área de innovación dentro de las empresas, o pueden tener una idea que necesiten potenciar para ver si la pueden implementar. Entonces, las herramientas que están disponibles en esa etapa son, aquí voy a buscar la diapositiva, Andrés, pero son el Súmate a Innovar, aquí está. No sé si estoy compartiendo. No, ya no se ve tu presentación, Sergio. Bueno, ya ahora sí, parece que sí. Ahora sí. Ahora sí. Como les decía, estos instrumentos en la etapa Renuévate son los que están en las etapas tempranas de la curva de innovación, respondiendo a la necesidad de las empresas de instalar capacidades dentro de la empresa o potenciar una idea de innovación. Entonces tenemos el Instala Innovación, que es un instrumento, un subsidio que tiene como por objetivo instalar las capacidades dentro de una empresa que así lo requiera. Súmate a Innovar, que principalmente es tomar una idea innovadora, no necesariamente que sea muy sofisticado, que involucre I+D, pero que se pueda desarrollar mediante el apoyo de un partner o de un socio que permita desarrollar a la empresa esta idea innovadora. Y está el Conecta y Colabora, que también, como lo dice su nombre, permite y tiene como por objetivo la realización de este tipo de actividades de manera asociativa. Esos son los instrumentos de subsidio
de la etapa Renuévate, y una particularidad es que la ley de I+D también puede aplicarse en esta etapa del Renuévate, en las etapas tempranas. Si la solución innovadora y tecnológica tiene un componente de investigación y desarrollo, la ley de I+D también puede complementar, apalancar la ejecución de esa iniciativa. Buenísimo, Sergio. Acá tenemos otra pregunta. Hola, buenos días. En nuestra empresa fabricamos un producto novedoso y estamos iniciando el proceso para certificarlo internacionalmente. Esta certificación es costosa y nos gustaría saber si podemos calificar. Gracias. Muy buena pregunta. No sé si tienes el nombre de la Mariel. persona que hizo. Mariel, ya, mira, súper interesante ese tema. El tema de las certificaciones, tenemos entendido que técnicamente responde a validaciones técnicas también, o sea, ver cómo se comporta el rendimiento, la performance de un producto novedoso. Indudablemente tú tienes que realizar pruebas experimentales para ver que efectivamente sea efectivo el producto, sea inocuo, qué sé yo, no sea tóxico, que cumpla los estándares que te exige esa certificación. Entonces, el poder conocer mayor en detalle esta iniciativa sería súper importante para poder darte una orientación más técnica. La invitación es que te contactes directamente con nosotros, agendemos una reunión y veamos en profundidad tu iniciativa, porque tiene elementos que son potencialmente compatibles con las definiciones de investigación y desarrollo, y lo que sería interesante sería escuchar y apoyarte cómo plantear, ¿cierto?, este componente de I+D que va a poder permitir certificarte la iniciativa. Así que por favor, ahí vamos a estar esperando tu correo, tu contacto para poder trabajar estos temas. Gracias, Sergio. Acá Fabiola Marín pregunta, estimado, somos una pyme nueva de proyectos de innovación tecnológica y quisiéramos saber qué programa nos recomienda para postular. Tenemos soluciones de software para pymes y empresas de la construcción. También tenemos una empresa constructora interesados en una solución tecnológica y quisiera realizarlo con nosotros. ¿Cómo podríamos postular en este caso? Perfecto. Fabiola, el tema del tipo de solución que tú estés desarrollando va a ser el tipo de instrumento que va a ser compatible con lo que tú estás proponiendo. Por ejemplo, hay soluciones que tú puedes estar desarrollando, puedes estar ofreciendo, que se obtuvieron mediante una de estas rutas de innovación que mencioné iniciando la presentación. Si esa ruta fue investigación y desarrollo, puede ser y puede ser compatible tu iniciativa con el instrumento de la ley de I+D, y dependiendo en qué etapa esté esa solución, si es una idea, un concepto, o si ya tienes un prototipo medianamente validado, pero que todavía le faltan su ajuste y cosas así, que lo sabe, puede incluso llegar a postular o puede llegar a solicitar a acogerse a un crea y valida. Por ejemplo, si tú tienes un portafolio de iniciativas y que se encuentran en diferentes etapas y en diferentes caminos de la innovación, ahí lo que correspondería sería hacer una evaluación para poder orientar qué instrumento calza mejor con tus necesidades. Lo puedes hacer tú, puedes hacer la navegación ahí en tu portafolio y puedes ver en las bases administrativas que están disponibles en corfo.cl cuál es el objetivo de cada línea y cuál calza de acuerdo a los proyectos que tienes en tu portafolio. Si quieres lo puedes hacer tú misma, o si bien podemos agendar una reunión para hacerlo en conjunto y para poder orientarte en una reunión que podemos agendar. Ahí si nos escribes a nuestros correos de contacto. Perfecto. Otra pregunta. Anónimo pregunta. ¿Un proyecto tecnológico de sustitución de importaciones cumple con el carácter innovativo para Corfo? Un proyecto de sustitución de importaciones. Exacto. Sustitución. Habría que ver con qué lo estás sustituyendo. O sea, por lo que yo entiendo, por lo que Anónimo preguntó, el proyecto de sustitución de importaciones, entiendo que hay productos que se importan y que tú los quieres sustituir. Si esa sustitución pasa por el desarrollo de una nueva solución que sea innovadora y una solución que además sea tecnológica, puede calzar perfectamente con los instrumentos que tenemos en la gerencia y con la ley de I+D. Habría que ver bien y tener mayor detalle, si quieres nos puedes escribir y comentar, de qué va tu solución tecnológica y este reemplazo que tú querías hacer, esta sustitución.
José Aboitiz pregunta, para un desarrollo de software, ¿es posible aplicar este beneficio al de la ley I+D? Sí, es posible. El desarrollo de software está contemplado dentro de las disciplinas y dentro de las ciencias que están contemplados dentro del amplio espectro de la investigación y desarrollo, junto con agricultura, alimentos, acuicultura, etcétera, minería, etcétera. El desarrollo de software tiene que tener los componentes de investigación y desarrollo experimental que nosotros ya comentamos. Por ejemplo, la creación de nuevos algoritmos, nuevas formas de procesar la información, mayores prestaciones para alguna plataforma ya existente. Depende del tipo de desarrollo de software que tú quieras hacer, es si tiene presente el componente de I+D o no. Pero, históricamente, en Innova Chile, la ley de I+D ha certificado proyectos que tienen un componente TIC de software. Por ejemplo, el caso ejemplo de Fantasilandia tenía un alto componente de software, de hardware también ellos desarrollaron, los algoritmos, la forma en cómo manejar y procesar la información. Entonces, ese tipo de proyectos son perfectamente compatibles con la ley. Habría que evaluarlo y ver las reales posibilidades que tu iniciativa tiene. Genial. Camilo pregunta, ¿el monto invertido es el total o es anual? Sí, el monto que se certifica bajo la ley de I+D es el monto total de tu iniciativa. Si tú contabilizas todo lo que tú vas a gastar y vas a emplear para ejecutar tu metodología, que puede durar 3 años, ese gran total es el que se va a certificar y es el que presentas a la Corfo. Ahora, ¿cómo aplica el beneficio tributario? Va a aplicar sobre las inversiones que tú anualmente realizaste hasta completar tu carta GAN certificada. Un ejemplo, por ejemplo, en la diapositiva que veíamos de ejemplo del proyecto de los 100 millones de pesos, puede ser ejecutado perfectamente en 2 años. Tú presentas los 100 millones de pesos y te certificas por ese monto total. Pero como son 2 años de ejecución de proyecto, tú tienes ejecución de 50 millones de pesos en un año, 50 millones de pesos en otro. Al momento de rendir financieramente en tu ejercicio tributario anual, el sistema te va a preguntar, tú tienes un proyecto de 100 millones de pesos certificado con duración de 2 años. Para este año tributario que tú estás declarando, ¿cuánto gastaste de esos 100 millones de pesos? Ahí tú puedes colocar 50 millones de pesos, tal como tenías presupuestado. Entonces los beneficios de la ley de I+D del 35% y 65% se van a aplicar sobre esos 50 millones de pesos que tú gastaste anualmente. Y en el próximo ejercicio tributario anual del año siguiente, te va a hacer la misma pregunta y ahí correspondería colocar los 50 millones de pesos restantes de tu monto total certificado, obteniendo los beneficios sobre esos 50 millones de pesos que te quedaban como monto certificado. Así aplica la ley de I+D los beneficios de manera de los gastos anuales, pero tú solicitas la certificación del monto total de la ejecución de tu proyecto. Buenísimo. Daniela pregunta, hola, ¿podemos optar a la presentación con posterioridad? Sí, tengo entendido, Andrés, que hay corrobórame tú aquí por la transmisión, de que sí se compartió el enlace de la encuesta de Sí, este taller, ¿sí? sí, la Perfecto, encuesta fue compartida. perfecto. Entonces, Daniela, respondiendo esa encuesta de satisfacción, a tus opiniones, tu feedback sobre este taller, te vamos a hacer llegar al correo electrónico que tú ingreses en esa encuesta esta presentación y también, Andrés, ¿cierto? El link para que se puedan inscribir a los talleres formativos que empiezan en marzo respecto a la ley de I+D. Va a tener acceso a esos 2 materiales. Así que la invitación es que respondan la encuesta que se compartió en el chat. Anónimo pregunta, ¿cómo influye la nueva resolución de gastos aceptados? Muy buena pregunta. Mira, ahora recientemente, en este enero 2021, de Innova Chile se logró una nueva resolución de gastos asociados a la ley de I+D. Dentro de los cambios más importantes y que más impactan y que más beneficios puede tener para las pymes que quieren acercarse a la ley de I+D, está el reconocimiento de gastos asociados a la gestión y a la formulación de este tipo de iniciativas.
Anteriormente, gastos asociados a esas actividades no estaba reconocido, no eran montos certificables, pero entendemos que el apoyo de un formulador, una empresa que apoye, es fundamental, sobre todo para la gente que no tiene tiempo ni recursos para poder destinar a toda la gestión de estas iniciativas. Entonces, todos los montos que están asociados a ese tipo de actividades ahora es certificable bajo la ley de I+D. Hay una nueva resolución de gastos que tengo entendido está disponible en la página de la ley de I+D en Corfo para que ustedes la puedan descargar y puedan ahí revisarla en detalle. Pero el principal cambio es ese. Desde ahora se reconocen como montos certificables aquellos montos vinculados a actividades y a profesionales que ayudan a la gestión y formulación de este tipo de proyectos. Clarísimo, Sergio. Bárbara Valenzuela pregunta: hola, buen día. Quisiera consultar por la cuenta inversiones. Actualmente se está utilizando depreciación instantánea en Chile. ¿Puedo certificar de igual manera estas inversiones? Depreciación instantánea, tengo entendido que sí. Por lo que oficial que está establecido por la ley de I+D es que la depreciación de tus activos puede ser normal o acelerada. Esas dos modalidades está establecida por la ley. La instantánea tendría que corroborar, Bárbara, el tema con los colegas de seguimiento financiero. Te puedo decir desde ya que está establecido de que la depreciación de los activos fijos para la ley de I+D es válida la depreciación normal y la depreciación acelerada. La instantánea te lo tengo que confirmar, Bárbara, así que por favor escribe a los correos de contacto o ahí yo te voy a tratar de contactar en la base de datos de la encuesta de satisfacción para poder hacerte llegar esa información. Pablo pregunta: hola, llevando el ejemplo de recién al área tecnológica, ¿el proceso de investigación que conlleva la implementación de algún modelo de inteligencia artificial podría ser considerado para la aplicación de la ley I+D? Por supuesto, todas las inversiones en las actividades de investigación que llevaron a cabo el caso de ejemplo Fantasylandia, me imagino que te estás refiriendo, son certificables y más en ese caso puntual sí se lograron certificar. Todo el proceso de investigación de software, de cómo desarrollar el algoritmo, de cómo procesar la información, cómo hacer que conversaran los datos, todo ese proceso de generación de nuevo conocimiento en software son actividades financiables y que se pueden acoger al beneficio de la ley. Buenísimo. Otra pregunta: ¿una empresa puede subcontratar completamente un proyecto a otra empresa, no solo algunas actividades? Perfecto, una muy buena pregunta. La ley de I+D existen varias modalidades de postulación. Por ejemplo, lo hablamos, si una empresa quiere hacer el proyecto solita, hay una solicitud de certificación individual. Si una empresa quiere asociarse con otra empresa para invertir en conjunto, están las solicitudes asociativas. Hay una modalidad. En el caso de que una empresa quiera externalizar el 100% de la ejecución de su proyecto, se puede hacer sin ningún problema. Eso es certificable. Hay que tener la consideración, eso sí, de a quién tú le vas a externalizar el 100% de la ejecución de tu proyecto, porque te ves enfrentado en dos escenarios. Si tú externalizas el 100% de tu iniciativa a una empresa que está registrada en Corfo como un centro de investigación y desarrollo, esa modalidad de solicitud de certificación se conoce y está establecida en el sistema como contratos de investigación y desarrollo. El 100% de mi proyecto yo lo externalizo a un centro de investigación registrado en Corfo. Eso es la modalidad contratos de I+D. Ahora, si yo externalizo el 100% de mi proyecto a una entidad que no está registrado en Corfo como un centro de I+D, igual lo puedes hacer. Igual puedes solicitar tu certificación. Pero esa modalidad es conocida como proyectos de investigación y desarrollo. La diferencia está si el centro o la entidad está registrada en Corfo o no, como un centro de I+D, y entendiendo su condición, optas por una solicitud o por la otra. Se puede hacer sin problema externalizar el 100% de tu proyecto. Genial. Sofía pregunta: ¿cuán necesario es contar con un consultor que apoye la postulación y temas administrativos?
O sea, la realidad y la experiencia indica que sobre todo las pymes y toda entidad que de repente por ahí no tiene consolidado un departamento, un área de I+D, se le hace un poco más complejo y un poco más cuesta arriba la formulación, seguimiento y gestión de este tipo de iniciativas. Entonces, el apoyo de un personal que pueda asumir este rol para las empresas en esa condición es vital y es muy importante, y es por eso también que Corfo escuchó esta situación y decidió incluir en la resolución de gastos de la ley de I+D este tipo de inversiones. Ahora, en nuestro espíritu y en nuestro deseo que con estas charlas de capacitación y estas orientaciones y el contacto directo que nuestra área de promoción y desarrollo tiene con ustedes, ese, digámoslo, caja negra que puede ser para muchos el acercarse a Corfo y a sus diferentes instrumentos, ya deje de ser una caja negra, sino que ustedes mismos puedan tener las capacidades dentro de su empresa para poder gestionar, para poder formular y para poder desarrollar exitosamente estos proyectos. Hay casos de éxito de empresas que postularon solas y hay casos de éxito de empresas que postularon con la ayuda de estas entidades. Se pueden dar los dos escenarios, los dos escenarios hemos tenido muy buenos resultados. No diría que es absolutamente necesario para tener el éxito, pero sí es muy útil para todas las empresas que de repente por ahí necesitan el apoyo de este tipo de capacidades. Genial. ¿El monto pagado al momento de la inscripción queda como gasto del proyecto? El pago de arancel, el pago de la postulación a este beneficio de la ley de I+D está establecido en la ley, está ahí establecido por ese cuadro que yo les señalé, y el monto que tú cancelas por concepto de pago de arancel no es un monto que tú puedas certificar. Entonces ese monto tú no lo debes incluir en el presupuesto que quieres certificar bajo la ley de I+D. Ok. Hola, en mi compañía ningún profesional tiene grado de doctor. ¿Es necesario tener un doctor? Ahí, en evaluación de capacidades, dentro de los 3 pilares que nosotros mencionamos, es que el proyecto tenga un componente de investigación y desarrollo, que el presupuesto sea apropiado, digámoslo, y existan las capacidades de recursos humanos, infraestructura y materiales. Evaluamos las capacidades y cuando hacemos eso, nosotros pedimos el currículum vitae, ¿cierto?, de los profesionales que están involucrados en un proyecto. Y ese currículum tiene que ser coherente con la actividad que ese profesional va a desarrollar en el proyecto puntualmente. No es necesario tener un posgrado porque el currículum puede establecer que tú a lo mejor tienes 20 años de experiencia en la línea productiva, 20 años de experiencia en campo, 20 años de experiencia. Entonces, se evalúan la formación profesional, pero también se evalúa la experiencia profesional y la participación en proyectos de investigación y desarrollo que esa persona puede haber tenido. Entonces, en resumen, no es necesario y excluyente tener un posgrado, pero sí tus capacidades y tu experiencia debe ser tal que puedas hacerte cargo de la actividad y del desafío que ese profesional enfrenta en el proyecto. Clarísimo. Camila pregunta, ¿cuánto tiempo tarda la certificación aproximadamente? Les mencionaba que la ley establece un plazo máximo para darles el resultado final de 180 días corridos, aproximadamente 6 meses, pero actualmente la dirección que está a cargo de la evaluación de los proyectos de la ley de I+D, la dirección de evaluación en Innova Chile, tiene unos procesos que están configurados de forma tal que los resultados se están teniendo en 3 meses en promedio, en un rango que puede variar desde 2 meses y medio hasta 4 meses, dependiendo de la carga de trabajo que cierto tienen los colegas, pero el promedio indica que la respuesta a estas solicitudes se otorga a las empresas en un plazo de 3 meses aproximadamente. Ok. Rodrigo Enríquez pregunta, primero quisiera una mejor explicación de la condicionante de mínimo 12 meses de gasto en un valor invertido aproximado de 2.100 millones. Segundo, basado en ello, me surge la consulta de cómo fue aceptado el caso de la pyme agrícola Fungi, cumplió con esta condicionante, que son cerca de 2,8 millones de dólares.
No, mira, el tema de Rodrigo, ¿cierto? Rodrigo preguntó eso. Sí. Sí, lo de lo que mencioné del tope de los 2.000 millones de pesos, está acá, si estamos viendo la presentación, ¿cierto? Ahí el ejemplo. Ese es el tope máximo al cual una empresa puede aspirar en el momento en que se certifica un proyecto de I+D. No necesariamente que todos los proyectos tengan que tener este monto. Aquí estamos viendo las características de la ley de I+D. La característica el monto mínimo del proyecto certificado es súper importante. Todo proyecto cuyo presupuesto sea igual o superior a las 100 unidades tributarias mensuales se puede certificar. Se ejecute en 1 año, en 5 años, etc. Todo proyecto que tenga como presupuesto 100 UTMs para arriba es certificable bajo la ley de I+D. Ahora, lo que menciona Rodrigo sobre los proyectos de 2.000 millones de pesos son en 12 meses, está vinculado a la característica del tope máximo anual de crédito tributario a la cual las empresas pueden acceder. Recuerden que el crédito tributario en la ley de I+D es el 35% del presupuesto de tu proyecto. Por lo tanto, haciendo las conversiones con el valor de la UTM y el 100% de un proyecto, para que la empresa llegue a ese tope de las 15.000 unidades tributarias mensuales como crédito tributario anual, implicaría de que esa empresa en particular, para llegar a ese tope, gaste en 12 meses en investigación y desarrollo un presupuesto de 2.000 millones de pesos y fracción. Si una empresa en 12 meses invierte esos montos, va a llegar al tope. ¿Qué es lo que pasa si la empresa tiene un presupuesto anual de 3.000 millones de pesos? Llegaría al tope de las 15.000 unidades tributarias y no podría aplicar un crédito tributario superior a eso. ¿Qué pasaría con el monto, digámoslo, en exceso que quedó? Se guardaría y se aplicaría en el ejercicio tributario del año siguiente. Lo importante acá, Rodrigo, es que no es necesario que el proyecto sea de 2.000 millones de pesos para poder certificarse. Lo que sí tienes que tener claro de que el proyecto debe tener un presupuesto mínimo de 5 millones de pesos. De ahí para arriba, tú puedes solicitar tu certificación. Buenísimo. Estamos en la hora, Sergio. Yo creo que esta es la Perfecto. última pregunta, ¿te parece? Sí, no hay problema. Pregunta Mauricio Fernández. Si el beneficio supera el pago de impuestos de ese periodo, ¿el restante puede usarse para el siguiente? Sí, efectivamente, si, como estamos señalando, si el crédito tributario es de 35 millones de pesos y tú, por el balance y por todo lo que implica la ley de I+D, calculaste que el impuesto que tienes que pagar es 30 millones de pesos, aplicarías el crédito tributario y te sobrarían 5 millones de pesos que podrías aplicar en el ejercicio tributario del año siguiente. Ese es una condición súper favorable para las empresas y por eso la invitación es que nos contactemos, revisemos, porque este instrumento presenta muchas aristas y muchas particularidades que le otorgan una flexibilidad bastante interesante y bastante útil para las empresas que quieren desarrollar proyectos de investigación y desarrollo. Como le mencionamos anteriormente en esta charla, esto es una pincelada muy amplia y muy general, pero todas las consultas y todas las dudas y todos los requerimientos, nosotros encantados de poder juntarnos y responderle sus preguntas en reuniones, en correos electrónicos. Ahí tomen contacto con la unidad de promoción y desarrollo y vamos a poder trabajar en conjunto respondiendo dudas más específicas, algo que no haya quedado claro, o bien revisando ya derechamente proyectos que tengan en sus portafolios. Eso por mi parte, Andrés, muchísimas gracias por acompañarme en este preguntas y respuestas. Y el recordatorio es que estén atentos a las redes sociales de Corfo, de Innova Chile, por supuesto, porque se viene un año 2021 cargado con convocatorias, con instrumentos, subsidios, la ley de I+D, talleres formativos. Tenemos
un calendario bastante robusto con actividades que vamos a estar ahí informando en nuestras redes sociales. Respondan la encuesta de satisfacción para tener acceso al material de este taller y para tener acceso a el link de inscripción a los talleres que inician en marzo de este año respecto a este tema. Por mi parte, me despido. Mi nombre, recuérdenlo, para la encuesta es Sergio. Ahí lo seleccionan. Y nos estaremos encontrando en una nueva oportunidad. Que tengan un muy buen jueves, tengan un muy buen día. Gracias, Andrés. Nos vemos por ahí, que estén todos muy, pero muy bien. Adiós.